El título para hoy día es La guerra visible e invisible. Y el versículo de memoria, Mateo 11:12. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Un versículo interesante porque nos muestra algunas verdades importantes. Y una de las primeras es esta: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Está hablando de un personaje importante. ¿Quién es ese personaje? Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Y qué Jesucristo, qué dice de Juan el Bautista? Miren lo que dice en Mateo 11:11. Miren lo que dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras de alabanza para Juan el Bautista? Desde entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y por qué? Mateo 11:10, el mismo Jesús dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Jesucristo en esta oportunidad está ensalzando el trabajo de Juan el Bautista. Y lo está exalzando de tal manera que dice que él es el mayor de los profetas. No hay como él, y él iba a preparar el camino. Pero la pregunta es: ¿y qué estaba haciendo en este momento Juan el Bautista? Cuando Jesús estaba en la cárcel, estaba preso. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista cuando Jesucristo estaba hablando así de bien de él? Miren lo que dice Mateo 11:2-3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué nos indica este versículo acerca de Juan el Bautista en este momento? ¿Qué nos indica? ¿Cómo? Tenía dudas. Y es que hay un contraste cuando él lo reconoce como Dios, cuando lo bautiza. Entonces, como es el hermano, no, la cárcel quizás le pierde fe, quizás, Juan, porque él ya lo había reconocido. Wow. Imagínense Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, con una duda: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la pregunta es interesante porque, como dice mi hermano, Juan 1:29, él reconoció. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba seguro que era él. Por eso cuando quiso bautizarle, él dijo, Jesucristo le dijo: bautízame, y él dijo: no, tú tienes que bautizarme. Jesús le dijo: no, tiene que cumplirse a toda la verdad. Entonces miren este Juan el Bautista que estaba seguro que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente estaba seguro porque había estudiado, porque había sentido el mensaje en sí mismo, sino que cuando fue bautizado Jesucristo, él, Juan el Bautista, estaba en la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imaginémonos a este Juan el Bautista que estaba seguro y que había recibido esa seguridad de parte de Dios. Este es mi Hijo amado. Este es ahora haciéndose esta pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia es precisamente que no esconde estos detalles para que nosotros no nos sintamos tan mal. Al menos yo no me siento tan mal cuando le fallo a mi Dios que le he prometido algo. Porque ahí se nota que son humanos igual que nosotros. Y aunque han oído a Dios, imagínese usted, han visto cosas que nosotros no vimos, sin embargo ellos, bajo las circunstancias, ¿verdad?, se ven atacados por el diablo mismo, ¿verdad? Ahí está Elías también, ahí está Moisés, ahí está Pedro, hay tanta gente que triunfaron a pesar, ¿verdad?, de sus debilidades, lo cual eso me anima a mí también. Y nos debe animar porque a pesar de todo triunfaron. ¿Qué respondió Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesucristo cuando vinieron y le preguntaron, ¿eres tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Miren lo que dijo Jesucristo. Mateo 11, 4, 5. Él no arguyó y no dijo algunas cosas que podemos decir nosotros para defendernos, para mostrar algo. Miren lo que dijo. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Nada más. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado, ¿qué cosa? El Evangelio. No argumentos, sino dicen, miren, aquí está la religión práctica. Aquí está la religión práctica que Jesús ha venido a pregonar. Díganle qué están viendo. Díganle qué están viendo. Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Nada más. Y no le dio promesas, o le dio promesas. No. No les dio promesas. ¿Y qué va a pasar con Juan? ¿Qué iba a pasar con Juan? La situación de Juan se iba a poner peor Wow. porque finalmente iba a morir. Y finalmente le quitaron la cabeza, le degollaron. Finalmente. Pero ante esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? En mis 30 años de ser adventista, ese capítulo de Juan me ha rodado por mi mente. Porque, ¿por qué no le mandó a decirle que yo soy el que soy? ¿Por qué no lo fue a visitar a la cárcel? O sea, no. Entonces digo yo, ese es el título de la lección, ¿no? La guerra invisible. La guerra invisible. Hermano, a veces como cristianos muchos queremos solo recibir. Y cuando nos pasa algo en nuestra vida, siempre preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué me pone esta prueba? Pero ¿por qué no? Nunca nos hemos preguntado o hemos dicho gracias Dios por esta prueba que me das, tal vez, porque tal vez es enseñanza para mi vida. Estamos preguntándonos por qué, pero mi pregunta es ¿y por qué no? ¿Quién eres tú para que no te la manden? Entonces, dentro de todo lo que hay escondido para nosotros, porque para Dios no hay nada escondido, siempre hay algo que Dios nos quiere mostrar. Amén. Es interesante notar aquí y hacerse la pregunta, ¿como cristianos estamos exentos de dudas?
¿Estamos exentos de dudas? Creemos que, ok, al leer la Biblia, como mi hermano me dice, 30 años de cristiano y todavía que hay dudas. ¿Podemos tener dudas? Claro que sí. Miren lo que la hermana de Juan nos explica un poco acerca de esto. Aún las formas más humildes de la vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento. Debemos sorprendernos de que el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear. La dificultad está únicamente en la debilidad y estrechez de la mente humana. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes del carácter divino de ellas. Y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. ¡Qué maravilla! Por eso que, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? No, ¿qué cosa? Mira, ¿qué oís y veis? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado. Hay suficiente evidencia en la palabra de Dios para mantener estas dudas. Hay suficiente evidencia. Hermano Ríos, dentro del contexto de lo que estamos conversando, todos sabemos que hay una guerra espiritual, estamos en medio de un conflicto cósmico. Muchas veces Dios escoge, en este caso misericordiosamente, Jesús pudo haber dicho a Juan, hey, yo soy, anda y dile que sí, yo soy. Pero en este caso, misericordiosamente Jesús le dice al mensajero, dale pruebas, dale evidencias de que yo soy el quien dicho que soy. Pero en nuestra vida práctica a veces no sucede siempre así, en la verdad. Tenemos la palabra de Dios y la señora Huay es muy sabia al decir, la dificultad está únicamente en la debilidad y estrechez de la mente humana. Nuestra mente es finita, en el contexto de nuestra mente finita, no podemos entender los misterios que a veces Dios tiene detrás de las cosas que suceden a sus hijos, aun cuando sean malas. Todas las cosas en la vida de los seres humanos, específicamente de la iglesia y de los hijos de Dios, no pasan sin pasar antes por el filtro de Dios. Número uno. Amén. Pero no siempre en esas circunstancias, cuando están ocurriendo las cosas, tenemos una explicación clara, porque no lo vamos a entender. Por lo menos no lo vamos a entender ahora. Solo tenemos que conformarnos con el hecho de que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿no? Amén. Y si el libro lo dice, ahí está. No podemos dudar, no podemos dudar. El libro lo dice, aunque no entendamos, pero las Escrituras tienen pruebas suficientes del carácter divino de ellas y no debemos de dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de la providencia. Pero el versículo va un poquito más. Miren lo que dice: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué no podemos entender? Porque a veces el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo es eso? Miren esta versión, la Biblia latinoamericana. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia. Miren esta otra versión moderna. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es tomado a viva fuerza. Hay un conflicto. Y este conflicto es un conflicto cósmico.
Vamos a recordar Apocalipsis 12:7, el conflicto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Empezó en el cielo. Luego, ¿qué pasó en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto empezó en el cielo, bajó a la tierra, y no solamente bajó a la tierra. ¿Qué está sucediendo en este momento? Miren acerca de este conflicto, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, el conflicto ahora está en nosotros. Nosotros no tenemos lucha contra, ¿qué cosa? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera. El conflicto empezó en el cielo, bajó a la tierra y ahora está en nosotros, con nosotros. Con nosotros. Entonces, hay una batalla entre Cristo y Satanás. Ese es el detalle. Hay una batalla entre Cristo y Satanás. Y nosotros somos, ¿qué cosa? La clave de esa batalla. Nosotros somos la clave de esa batalla. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Cristo o a Satanás? ¿A Cristo o a Satanás? Ahora miren lo que dice este versículo. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué pasa? Los violentos lo arrebatan. ¿Cómo entendemos eso de los violentos lo arrebatan? ¿A qué se está refiriendo? A los violentos lo arrebatan. Miren las dos versiones. Miren qué dice aquí. La Biblia latinoamericana. El reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido esa traducción? ¿Tiene sentido? ¿Podemos comprender esta traducción? Podemos comprender que hay gente violenta que trata de destruir el reino de Dios. Ahora miren el mismo versículo, cómo se traduce en esta otra versión. El reino de los cielos es tomado a viva fuerza, y los valientes lo arrebatan. ¿Hay una diferencia entre esta traducción y esta traducción o no hay diferencia? Hay una diferencia grande. Porque en este caso, ¿qué está pasando? La gente violenta que trata de destruir el reino de Dios. Y en este caso, ¿qué pasa? El reino de los cielos es tomado a viva fuerza y los valientes, ¿qué cosa? Lo arrebatan. Hermano, la versión que yo tengo dice, desde los cielos de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos requiere esfuerzo y los esforzados lo alcanzan. Wow. Y los esforzados lo alcanzan. A veces tenemos críticas con la Biblia que dicen, mira, no se entienden. Está confuso la verdad, pero recuerden, es nuestra mente. ¿Esta es la verdad o esta es la verdad? Anyway, cualquiera es la verdad. Es como esas palabras que tienen dos significados. La traducción de este y de esta parte vienen de esas palabras que tienen dos significados diferentes. Pero no importa qué es lo que quiera significar, las dos versiones tienen sentido. Y esa es la sabiduría divina.
Las dos versiones tienen sentido. No se contradicen profundamente. Por gente violenta que trata de destruir. ¿Existe o no existe gente violenta que trata de destruir a Dios? Existe. Y en este caso, y los valientes lo arrebatan. La hermana leyó la versión, ¿qué versión leyó? Esa es Reina Valera. Reina Valera Nueva Reina. moderna. Y dice, los que se esfuerzan van a ganar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. O sea, son de esas versiones o de esas traducciones, de esas palabras que simbolizan diferente, pero cuando se lee profundamente tiene sentido. Yo también entiendo, hermano, que el reino de los cielos es Jesús. Ajá. Y cuando Jesús vino, pues lo quisieron atacar y matar, Ok, ¿verdad? Por gente mala. así es. Y en este otro lugar, cuando Jesús vino, ¿qué cosa? Él requiere de gente que se esfuerza y es valiente para agarrar el reino de los cielos. O sea, no hay una contradicción, no hay un misterio, una cosa que nos diga, wow, eso está mal en la Biblia. Ahora, ¿con qué nos quedamos? Con cualquiera de los dos podemos quedarnos, pero vamos a enfatizar este punto. Y los valientes lo arrebatan. Vamos a enfatizar ese punto. Primera Juan 5:19. Miren lo que pasa. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué pasa dentro de este conflicto? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué sucede con eso? Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan está tratando de decirnos, estamos en el lugar correcto. A pesar de... Entre este conflicto entre Cristo y Satanás, a pesar de cualquier cosa, si estamos en Cristo, estamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el lugar correcto. Amén. Y todavía dice Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Están en el lugar correcto. Él les ha dado vida eterna cuando estaban muertos en el pecado, cuando estaban muertos aquí, aliados de ¿quién? De Satanás, cuando estaban ahí. Entonces lo que están haciendo, dice la Biblia, está correcto, están en el lugar correcto. Somos aliados de ¿quién? De Jesús, del vencedor. Amén, amén. Han elegido lo mejor, eso es lo que nos está diciendo, han elegido lo mejor. La lección tenía una comparación muy interesante, que dice que cuando las naciones van a la guerra, muchas veces ellos no saben cuál será el resultado. Pero decía que nosotros no estamos en tinieblas con respecto a eso. Cristo Jesús ya ganó la batalla por nosotros. Amén. Entonces, como usted decía, estamos del lado correcto. Estamos del lado correcto. Y miren lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de ¿quién? De la muerte, esto es ¿a quién? Al diablo. Estamos junto a la persona que ha triunfado.
al que ha destruido al diablo. ¿Pero qué? Romanos 16:20, miren lo que dice. Y el Dios de paz, ¿qué va a pasar? Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Estamos o no estamos en el lugar correcto? Estamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Pero Satanás está contento? Oh, miren lo que dice. ¿Qué significa en breve? En poco tiempo. En poco tiempo. Y miren lo que dice Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué cosa? Poco tiempo. En breve, poco tiempo. Wow. Cuidado, dice, cuidado, cuidado. Pero ¿qué más dice 1 Pedro 5:8? Sed sobrios y velad. Él les va a atacar. No está contento. ¿Está feliz? No está contento. Pero ustedes, ¿qué cosa? Que son mis aliados, aliados de Jesucristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Están en el lugar correcto. Sed sobrios y lo único que tienen que hacer es ¿qué cosa? Velad. Velad. ¿Por qué? 1 Pedro 4:7. ¿Cómo? Perdón. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Cómo? En oración. Constantemente orando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde obtenemos la fortaleza? En Jesucristo. ¿Quién nos da la fortaleza? Jesucristo. ¿De quién somos aliados? Somos aliados de Jesucristo y a Él tenemos que aferrarnos. Velad en oración. Aférrense de Jesucristo. Esa es la única forma de vencer. La única forma de vencer. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y miren lo que dice Isaías 27:1. En aquel día, ¿qué cosa? Castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortosa. ¿Y qué? Y matará al dragón que está en el mar. Es que la victoria está asegurada. Victoria está asegurada. Lo que le pasó a Juan no era simplemente que él se preguntara, ¿eres tú el que vino? Sino era Satanás que lo estaba tocando a él para hacerlo dudar. Cuando él, como vimos al principio, él había escuchado la voz del Espíritu Santo, él sabía. Sin embargo, la batalla entre el bien y el mal en ese momento estaba tomándolo a él. Entonces es por eso que también nosotros nos tenemos que preparar. Amén, amén. Y es interesante que cuando decimos que la victoria está garantizada, miren lo que va a pasar en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se acabó. Pero mi hermano dice, aquí dice, serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Van a estar ahí quemándose todos los días, mientras en el cielo esté, mientras la tierra nueva esté ahí viendo. ¡Wow! Yo no quería eso. Esa es la idea que hay. Esa va a ser la idea. Esa es la idea del infierno. Ajá. Esa es la idea, que van a estar perpetuamente quemados. Hasta convertirse en ceniza.
hasta convertirse en ceniza, dice mi hermana. Aquí dice claramente, y matará al dragón que está en el mar. Y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo? Todavía Apocalipsis 20:14 nos explica un poquito. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, hasta la muerte. Y finalmente Apocalipsis 20:9, el versículo que está antes de aquí dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasó? Los consumió. Y los consumió. Mi hermana dice hasta que se queme, terminen de quemar. Se acabó. Se acabó. Ya no hay más. Hasta que los consumió. Entonces, ¿qué cosa? La victoria está asegurada. Amén. La victoria está asegurada. Y como todo se consumió, ya no hay más pecado, ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, ya no hay más llanto. Entonces, ¿qué? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Maravilloso. Se acabó todo. Ahora tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Vida eterna por la eternidad. ¿Y qué dice aquí Apocalipsis 3:21? Al que venciere, ¿qué cosa? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que permanece como aliado de ¿quién? De Jesucristo. Ese será el que gane la vida eterna. Y mis hermanos, la victoria está asegurada. O sea, tenemos que seguir con Jesucristo hasta el final, escuchando la voz de Él que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es la invitación de nuestro comandante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aliarnos con el triunfador? Ojalá que sí. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a estar aliados, tomados de la mano todos los días con Jesucristo.